Bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre querido. Toda la alabanza, toda la adoración te pertenece a ti, mi Señor. Tú eres el único digno de ser honrado, de ser bendecido, de ser exaltado. Padre, aquí estamos. Aquí estamos de nuevo, Señor. Una vez más para depositar toda nuestra confianza, todo nuestro ser a ti, Dios querido. Invocamos en esta hora tu hermoso nombre y te rogamos que tú puedas, Señor, cautivar nuestras mentes y corazones. Cautívanos, Padre, para que todo lo que nos propongamos hacer, Señor, sea guiado, dirigido por tu Santo Espíritu. Padre, te honramos a ti. Te honramos a ti en la santa persona de tu Hijo. En la santa persona de aquel que nos amó. En la santa persona de aquel que nos aceptó. Aquel que públicamente nos declaró su amor, nos declaró su bondad, su gracia inefable. Padre, en Él, en el Señor Jesucristo, en esta hora nos alegramos, nos gozamos. Señor, nos acercamos a ti confiadamente, Señor, aún sabiendo nuestra condición, Señor, nuestra condición de aceptos. Sí, Señor, porque hemos sido aceptados por ti. Tú nos aceptaste, tú nos llamaste, Señor, siendo nosotros pecadores, siendo faltos, con un montón de errores, Señor. Padre, pero tú nos alcanzaste en esa gracia bendita de tu Hijo amado. Dios Todopoderoso, y es por eso que en este momento queremos a ti honrar, queremos a ti exaltarte, queremos a ti glorificarte, Padre, porque tú eres digno, Señor. Tú eres el grande, el fuerte, tú eres el todopoderoso, tú eres Dios. Padre, por ti vivimos, por la gracia de tu Espíritu Santo en nosotros, por la gracia bendita, Señor, del Espíritu de vida que has decidido depositar en nuestras vidas. Es por eso que vivimos en ti y gracias a ti. Gracias a ti, Padre Santo, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, no queremos honra ni gloria para nosotros. No buscamos la fama y ser conocidos. Dios Todopoderoso, lo que queremos es ser una voz que clama en el desierto. Queremos ser una voz que clama en medio de la oscuridad. Una voz que clama asentada en tinieblas. Dios, queremos ser la voz de tu Hijo. Queremos ser la voz de Cristo. Queremos ser la voz del reino. Padre, oramos a ti en esta hora. Oramos a ti en la gracia bendita del Espíritu Santo. Y te rogamos que tú nos puedas guiar, Señor. Guíanos, que todo lo que hagamos, que todo, Señor, lo que hablemos, que todo lo que oremos,
sea guiado, inspirado por la gracia bendita de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos con el corazón, que así sea, Señor. Porque ¿qué de lo nuestro podría, Señor, edificar? ¿Qué de lo nuestro podría, Señor, ayudar a otros? Sino que tu gracia, sino que tu Espíritu, Señor, tu palabra. Sí, Señor, tú eres el que puedes transformar la mente y el corazón, Señor, de los hombres que hoy día caminan en tinieblas, que hoy día caminan en oscuridad, que hoy día, Señor, van avanzando en este mundo y van sin rumbo, Señor, desorientados, perdidos, Señor, sin un norte al cual seguir, bombardeados por diferentes corrientes de pensamientos, Señor, conquistados muchas veces por filosofías, por, Señor, pensamientos, Señor, filosóficos que lo único que hacen es apartar al hombre de ti. Pensamientos, Señor, de oscuridad, de tristeza, de amargura. Padre, cuánta gente hay, cuántas personas, Dios, hay en este momento que están siendo atormentados, Señor, por diferentes espíritus malignos, Señor. Cuánta gente está sufriendo, Señor, males, Dios eterno, en sus vidas, en sus corazones, en sus almas, Dios Todopoderoso. Males como el miedo a morir, el miedo a ser contagiado, el miedo, Señor, a caer en esta enfermedad que supuestamente, Dios eterno, está haciendo estragos, Dios Todopoderoso. Pero tú nos has dado paz a tu iglesia, a tus hijos. Tú nos has dado paz, Señor, porque nosotros vivimos amparados, guardados por tus manos santas y preciosas, Señor. Sin embargo, aquellos que no tienen esa confianza, que es por gracia solamente, que se ha manifestado en nosotros por tu Espíritu, Señor, cuántas personas están angustiadas, con crisis de pánico, con miedo a quedarse dormidos y no despertar ya nunca más. Padre, oramos en esta hora para que este medio de comunicación sea una voz que se alce, Señor, una voz que se levante en medio, Señor, de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio, Señor, de la mortandad. Dios Todopoderoso, la voz de tu Espíritu, Señor, pueda ser alzada por la iglesia de Jesucristo, por la iglesia redimida, por la iglesia que fue comprada, lavada por su sangre preciosa. Dios Todopoderoso, desde aquí, desde este lugar, Señor, nos unimos en los diferentes hogares, en los diferentes lugares, en los diferentes ámbitos, Dios Todopoderoso, en las diferentes comunas, en las diferentes regiones, Dios Todopoderoso. Nos unimos con la iglesia, con los hermanos, con las hermanas amadas, Dios Todopoderoso, para orar, para rogar, Dios eterno, por la salud de nuestra nación, por la salud, Dios Todopoderoso, de nuestra tierra, Dios Todopoderoso, porque si tú nos has hecho nacer en este país, es para que nosotros seamos, Señor, una voz para nuestra tierra, para que nosotros seamos una luz en medio de la oscuridad en nuestra tierra.
y por medio, Señor, de el internet, también poder, Señor, brillar a través, Señor, de los computadores, a través de los tablets, a través de los celulares, Dios, a través del Facebook, a través del YouTube. Dios Todopoderoso, levante, mi Señor, se los ruego con respeto, Señor, y con mucha humildad. Levante, Dios Todopoderoso, esos obreros que usted tiene preparados, esos obreros que usted tiene, Señor, listos, esas más de 7,000 rodillas que no se han doblegado ante los demonios, ante los poderes malignos, ante Belcebú, ante Balaán. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay más de 7,000 que no se han rendido, que no se han humillado ante Baal. Dios Todopoderoso, porque tú tienes un plan trazado. Tú tienes, Señor, una palabra, Señor, presente, que fue enviada, Señor, y que no fue solamente para ser manifestada hace 2,000 años atrás, sino que ahora mismo, en este instante, en este momento, Señor, nosotros, este mundo, necesita esta palabra, necesita la palabra, necesita, Señor, que sus tinieblas sean alumbradas por la gracia bendita del Señor Jesucristo. Oh Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Padre, levante un mover, Señor, aleluya, poderoso, Señor, de la palabra, para que en la palabra, Dios Todopoderoso, pueda traspasar, Señor, esas murallas, Señor, que hoy día no son solamente de paja, que no son solamente de barro, sino que hoy son de hierro, Señor, son del metal muy endurecido. Dios Todopoderoso, como lo son los corazones de los hombres, como lo son los corazones de la humanidad. Dios Todopoderoso, necesitamos la palabra poderosa, la palabra santa, la palabra de vida, para que traspase, Señor, esos corazones endurecidos. Dios Todopoderoso, necesitamos la asistencia de ángeles para que remuevan, Señor, piedras, Dios Todopoderoso, para que nos permitan poder enviar tu palabra con autoridad, con certeza. Mi Señor, guíanos, Señor, con la gracia bendita de tu Espíritu, para que la palabra que brote, Señor, de la boca de tus siervos, de aquellos que tú estás, Señor, levantando, de aquellos que están allí en el anonimato, que están allí en el silencio, aquellos, Dios, que quizás no son reconocidos, Señor, a nivel de corporación o a nivel, Señor, del país, de la nación o a nivel mundial, pero están allí con una palabra poderosa, con una palabra, Señor, aleluya, que es la que sostiene a este mundo. Dios Todopoderoso, esa palabra la enviamos desde ya enviamos esa palabra, Dios Todopoderoso, gracias porque tú estás animando, porque tú estás redarguyendo en este momento. Gracias porque tú estás fortaleciendo, Dios Todopoderoso, a través de las corrientes de agua viva, a través de las corrientes de tu Espíritu, Señor. Aleluya. Aquellos que estén desanimados, sean animados, fortalecidos, Padre glorioso. Aquellos que están, Señor, allí demacrados, que están, Dios, decaídos, debilitados por el pecado, por la oscuridad de este mundo, Señor, sean fortalecidos en este momento por la palabra que es Jesucristo el Señor, que es Jesucristo el Eterno, que es Jesucristo, aleluya, el Dios manifestado, enviado, aleluya, para dar vida en medio, Señor, de tanta mortandad.
Padre, en el nombre de Jesús te ruego que sean en este momento, Señor, conquistados los corazones. Que sean, Señor, muchos los que puedan, Señor, adherirse, los que puedan, Dios Todopoderoso, participar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rompe, Señor, las ataduras, destruye las cadenas, mi Señor, en el nombre de Jesús, cadenas de esclavitud, yugos de esclavitud, Dios Todopoderoso, sean en este momento, Señor, desvanecidos por la gloria de tu Espíritu Santo. Padre, aviva tu obra, mi Señor, aviva tu obra, y en medio de estos tiempos, dala a conocer, mi Señor. Levanta tu obra, esa obra gloriosa, esa obra santa, que solo tú puedes hacer, que solo tú, Señor, ejecutas con poder y autoridad. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo muy amado, Señor, para la gloria de tu santo y hermoso nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu presencia, por tu Espíritu glorioso. Oh, Dios Todopoderoso, gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está para llenar, Señor, para llenar la iglesia de tu gloria, para que la iglesia adore, para que la iglesia bendiga, para que la iglesia, Señor, sea, aleluya, retribuyente a ti. Aleluya, santo y poderoso es tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Amén, hermanos amados, bendecimos al Señor, exaltamos su nombre desde acá, desde nuestra casa, de nuestro humilde hogar que el Señor nos ha dado. Bendecimos su nombre y le agradecemos al Señor por este nuevo tiempo, por este nuevo tiempo que tenemos de estar juntos, de poder comunicarnos con ustedes después de varios días de no estar conectados, pero ya por la gracia del Señor aquí estamos nuevamente y esperamos que juntos podamos, ¿no es cierto?, ser edificados mutuamente, ser bendecidos por el Señor en cuanto a nuestra unidad como cuerpo, a nuestra unidad como iglesia. Somos gente que entendemos que no podemos solos. No podemos solos de ninguna manera. Estamos muy necesitados del otro, estamos muy necesitados de sus oraciones, estamos muy necesitados de su amor, de su cariño, de aquellas palabras que nos bendicen, ¿no es cierto? Porque esto es algo mutuo, es una edificación mutua. La iglesia se edifica mutuamente. La relación aquí con el Señor no se trata de una relación individual, porque lo individual nos separa, lo individual nos aparta. El Padre por eso nos envió a su Hijo amado, porque en Él el Señor nos unifica, en Él hace de nosotros un cuerpo. Amén. Y en este cuerpo nos gozamos y nos alegramos. Así que me gustaría que permaneciera allí para que adoremos al Señor un momento con algunas alabanzas, que usted pueda no solamente estar mirando, solamente estar escuchando, sino que usted también pueda cerrar sus ojitos allí o levantar sus manos y adorar al Señor y exaltar su hermoso nombre. Amén. Vamos a estar cantando al Señor. Amén. Vamos a comenzar declarando: aquel que venció a la muerte. Amén. Es un corito que todos lo sabemos y podemos
cantárselo al Señor. El que venció a la muerte y resucitó, con su preciosa sangre nos pudo salvar. Coronado de gloria, al cielo ascendió y sentado a la diestra del Padre está aún. Diga una vez más: el que venció a la muerte y resucitó, con su preciosa sangre nos pudo salvar. Coronado de gloria, al cielo ascendió y sentado a la diestra del Padre está aún. Es digno de honor, es digno de honor, el Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, el bendito Verbo de Dios. Es digno de honor, es digno de honor, el Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, el bendito Verbo de Dios. Aleluya, santo es el Señor, el que venció a la muerte y resucitó, con su preciosa sangre nos pudo salvar. Coronado de gloria, al cielo ascendió y sentado a la diestra del Padre está aún. Es digno de honor, es digno de honor, el Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, el bendito Verbo de Dios. Es digno de honor, es digno de honor, el Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, el bendito Verbo de Dios. Aleluya, santo eres, Señor, santo eres. Bendito es el Cordero de Dios que inmolado fue, el que por darnos vida murió en la cruz. Bendito es el Hijo de Dios que a la iglesia amó y se entregó a sí mismo por nosotros, habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. Aleluya, habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. Bendito, dígale bendito. Bendito es el Hijo de Dios que a la iglesia amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Bendito es el Hijo de Dios que a la iglesia amó y se entregó a sí mismo por nosotros, habiéndonos redimido
sangre, a la gloria de su Padre nos llamó, habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. Dígaselo al Señor. Habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó, a la gloria de su Padre nos llamó, a la gloria de su Padre nos llamó. El Señor, bendito es. Gracias, Señor. A la gloria de su Padre nos llamó. Santo es el nombre del Señor. A ti, Señor. Soberano de los reyes eres tú, divino de todo honor. La iglesia te proclama su Señor, se rinde a tus pies en adoración. Soberano de los reyes eres tú, digno de todo honor. La iglesia te proclama su Señor, se rinde a tus pies en adoración. Exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, y ese Rey es Jesús. Exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, y ese Rey es Jesús. Soberano de los reyes eres tú, digno de todo honor. La iglesia te proclama su Señor, se rinde a tus pies en adoración. Exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, y ese Rey es Jesús. Exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, y ese Rey es Jesús. Bendito el Señor, bendito el Señor. Vamos a cantar unos dos antiguitos para recordar.
Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo, te puedes limpiar. A la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puedes limpiar. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. A la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puedes limpiar. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puedes limpiar. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Aleluya, bendito el Señor. Bendito el Señor, hermanos amados. Ha estado estos días calurosos, ¿eh? Adoramos al Señor, le bendecimos. Le saludo, hermano, otra vez a mi hermano Carlito. Bendiciones del Señor, Carlito. Mi hermano Richard, mi hermano amado en el Señor. La gracia y la paz del Señor estén sobre su vida ahí, reposando, sobre su familia, sobre su hogar, sobre sus hijas. Mi hermana Carolita, mi hermana amada del Señor, te saludamos también. Estos saludos yo los hago en plural porque mi esposita está ahí también con nosotros. Así que les bendecimos, le honramos en el Señor, hermanos amados. Carolita, hoy día vimos ahí los porotitos con mazamorra. Así que qué bendición que el Señor siempre te ha dado esa posibilidad de primero que nadie probar las cosas ricas. Así es que vamos a orar al Señor para que esa bendición sea traspasada. Porque a mí me encantan los porotos con mazamorra. Aleluya. Así que me dio mucha alegría el día. Heladita también estaba contenta de poder ver que el Señor bendice a sus hijos, el Señor guarda a sus hijos, los prospera y los mantiene. Amén. Porque si hay alguien que nos sostiene a nosotros, ese es el Señor.
Amén. Así que gracias al Señor por esos ricos porotitos con mazamorra que se vean ahí, muy, muy re buenos. Y así por cada almuerzo que hoy día el Señor nos dio, acá hoy día el Señor nos dio unos ricos porotos con rienda. Así es que lo agradecemos al Señor y así en la casa de cada uno de ustedes, en lo que hemos podido este día degustar ha sido la mano del Señor. Amén. Así es que estamos allí siempre dependiendo del Señor, siempre esperando en Él, porque Él es todo para nosotros. Amén. Así que les bendigo, les abrazo en el Señor. Mi mamá estaba por ahí también, mi hermana Bárbara. Barbarita, sean muy bendecida por el Señor. Mamita, que Dios la guarde mucho. Y así cada uno de ustedes, hermanos amados, sean bendecidos por la gracia del Señor. Amén. Ahora me gustaría que pudiéramos compartir la palabra del Señor, que es una palabra, como yo trato siempre de decir, es algo que no es, digamos, tan así difícil de entender, de comprender, sino que es algo simple que el Señor nos quiere dar, pero que tiene una importancia tremenda, ya que hoy día, hermanos amados, tenemos una necesidad tremenda, muy tremenda de la palabra de Dios. La Biblia dice que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta no es la palabra, pero es en el contexto en el que yo quiero en esta noche poder hablarles un poquito de la palabra del Señor. Les digo que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor, porque esto ha servido para aprender y conocer un montón de cosas. Lamentablemente, cuando uno tiene más tiempo que el que tiene que tener, se dedica a veces, ¿no es cierto?, a escuchar o a ver allí los diferentes, digamos, personas que están a través de estas redes predicando, que están enseñando, que están profetizando, que están hablando esto, que están hablando esto otro. Y le digo que a uno le ayuda bien porque uno se da cuenta, o no nos hemos podido dar cuenta a través de estos meses, la gran y terrible pobreza que hay en la llamada iglesia del Señor, hermanos, porque de verdad escuchar de repente algunas cosas concernientes al Señor, al Evangelio, de verdad que a veces da un poquito como de pena, porque usted me va a decir, ¿por qué? Porque no es que uno se crea mejor ni nada por el estilo, que Dios nos guarde de eso, sino que uno como oidor, ¿no es cierto? Como oidor, porque la Escritura dice que bienaventurado aquel que lee esta palabra y también bienaventurado aquel que escucha la palabra. Entonces, nosotros como oidores estamos siempre expectantes, estamos siempre con curiosidad de escuchar algo que nos bendiga, que nos edifique. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a nosotros a juzgar todas las cosas. Y no es malo, no es malo, estoy hablando en el buen sentido de juzgar, de discernir, de recibir y de poder aprender del Espíritu Santo a recibir lo que es de Él, porque no todo es del Espíritu Santo, no todo viene de Él. Hay un evangelio, hermano, que se está predicando, que se está anunciando del humanismo terrible, que es el que más
se está predicando hoy en día. Entonces, en ese sentido le digo yo que hay una pobreza tremenda en cuanto a lo que uno escucha de las personas que hablan acerca del Señor. Porque, en primer lugar, es muy poco lo que hablan del Señor. Es muy poco. Ustedes, los que me conocen, saben que hemos tratado siempre de poder manifestar la palabra en esencia. Hemos entendido por la fe que la palabra es el Señor Jesucristo, que la palabra se encarnó, que la palabra nos visitó, que la palabra se manifestó, ¿no es cierto?, para darse a conocer. Y esta palabra bendita es la que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él por la fe. Entonces, lamentablemente, uno escucha de todo, se habla de todo, de todo. Hoy día, por ejemplo, podía escuchar en un programa radial en la mañana, acerca de una predicación, y esa predicación hablaba acerca de la crianza de los hijos, pero lo más lamentable fue que en todo el rato, en todo el tiempo que estuvimos escuchando esa predicación, en ningún momento se mencionó, ni siquiera, hermano, yo me tomé ¿cuánto se llama? Me tomé el tiempo de poner atención y escuchar, pero en ningún momento se escuchó, se pronunció el nombre del Señor Jesucristo. Y así, en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, jamás me ha gustado predicar hablando o criticando a los demás, sino que estoy hablando acerca de la pobreza que existe, de la pobreza que hay en este ámbito religioso, en este ámbito que la gente está transmitiendo, hablando, pero es pero muy poco, muy pobre lo que se habla acerca del núcleo de las escrituras, acerca de la esencia misma de las escrituras, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, enfrentado a los religiosos de aquel entonces, ¿no es cierto?, de su tiempo contemporáneo, cuando Él se hizo carne, Él le dice a la gente, si ustedes creyeran a Moisés, me creeríais también a mí, porque de mí escribió Moisés. Entonces, es un tema que se tiene que tratar, que se tiene que manifestar en nosotros, que somos la iglesia del Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad tremenda en cuanto a lo que hemos recibido del Señor, porque no se puede hablar de cualquier cosa, no se puede. ¿No? Está bien de repente, ¿no es cierto?, tomar algunos temas en cuanto a nosotros, lo que necesitamos, pero la prioridad de la palabra, la prioridad del Evangelio es Cristo, es el Señor. Amén. Así que nos ayude el Señor y nos fortalezca y sea también en nosotros una carga, una oración. Recuerda usted cuando el Señor le dice a los discípulos, le dice, amados, la mies es mucha, pero muy pocos son los obreros. Entonces, esa es la carga que yo quiero a usted traspasarle en esta tarde, que es una carga que el Señor ha estado poniendo en mi corazón en cuanto a la oración para que Él levante hombres y mujeres con la revelación de esta palabra bendita, que no es nada más ni menos que el Señor Jesucristo. Porque de verdad
nada más nos puede edificar, nada más nos puede ayudar. Nada más puede, hermanos, establecer el propósito eterno de Dios, el propósito eterno que Él ha predeterminado para ir manifestando a través de los tiempos, que la palabra, la predicación de la palabra, la predicación de Cristo, ya este crucificado, ya este resucitado, ya este sentado en gloria, en honra, en alabanza. Hay tantas cosas, hermanos amados. Hoy día vivimos y escuchamos y somos testigos de un evangelio que se ha secularizado, un evangelio secular, un evangelio que está, si usted lo examina, si usted escucha y si usted se pone, ¿no es cierto?, a anotar y a poner atención, el evangelio que hoy día se predica es un evangelio que está centralizado total y completamente en nosotros, en los hombres, en los seres humanos. Todo lo que se habla dentro de una predicación es en bienestar del ser humano, en bienestar del hombre. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, por revelación y por la gracia del Espíritu, que esa realidad sea cambiada, porque es el deseo de Dios, es el deseo de Dios darse a conocer, es el deseo de Dios que los hombres tengan un encuentro con su reino, con su gobierno, con lo que Él desea, con lo que Él tiene. Bendito el Señor. Se ha cambiado hoy en día la realidad de el enfoque de lo que es el evangelio. Totalmente secularizado, quiere decir que se ha cambiado al personaje principal. Es como cuando usted ve, ¿no es cierto?, alguna película y usted sabe que hay un protagonista allí y de repente lo cambian. Entonces usted sabe y conoce de que no es, ¿no es cierto?, la persona a la que usted está acostumbrado a ver. En este caso, en este sentido, es lo mismo. El protagonista en este tiempo está sacado de escena, está quitado de la escena. El protagonista aquí de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Y tristemente y lamentablemente, este protagonista está siendo, hermano, reemplazado por los antagonistas, que en este caso venimos siendo nosotros, los seres humanos. Se ha cambiado la realidad del hombre para Dios. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Ese es el orden. El hombre fue creado por causa de Dios y no Dios por causa del hombre. Entonces, hoy el evangelio es Dios para el hombre. Pero no ese es el deseo de Dios. No es eso lo que Dios quiere. Dios desea, Dios anhela que el hombre sea para Él, que el hombre sea para su gloria, que el hombre sea para su reino, que el hombre sea, hermano, para ejecutar su voluntad, adorarle, exaltarle, reconocerle, bendecirle. Sin embargo, no está ocurriendo de esa manera. Bendito el Señor. Quisiera, antes de seguir, leer una palabra acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 28. Y si pudiéramos, ¿no es cierto?, decir la palabra, esta palabra es el evangelio del reino versus el evangelio secular. Dice así en el verso 23 del capítulo 28 del libro de los Hechos. Dice: y habiéndole señalado un día,
vinieron a él. Este está hablando acerca del apóstol Pablo. Vinieron a él muchos a la posada o al lugar donde él vivía, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta usted? Estamos finalizando el libro de los Hechos y estamos en los últimos 2 años que vivió el apóstol. Y el apóstol vivió estos últimos 2 años en una casa alquilada, y en estos 2 años él se dedicó a seguir hablando de aquello que había impactado su vida, de aquello que había trastornado su vida, de aquello que le conmovió en sus mismas entrañas, hermanos amados, transformándolo desde adentro hacia afuera, que es el evangelio del reino. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando él está en Roma, él tiene esta posibilidad de compartir, de hablar, ya que se dieron cuenta de que no era un criminal, que no era un hombre peligroso. Le dieron la oportunidad de hacer lo que a él le apasionaba, de hacer lo que a él le llenaba su corazón, que era hablar acerca del Señor Jesucristo y de su reino. Entonces dice que desde la mañana hasta la tarde él testificaba, él les declaraba, hermanos, el reino de Dios o el evangelio del reino. Amén. Tengo acá unas notas que quisiera leérselas, compartírselas acerca del Señor Jesucristo. Acá lo que leímos recién se trata acerca del apóstol Pablo, pero él está impactado por esta palabra que no es de él, que no nació de él, sino que él la recibió. Dice San Mateo capítulo 4 en el verso 23, acerca del Señor Jesucristo, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aún en las propias sinagogas donde el Señor era rechazado, él se dedicaba a hablar no de las costumbres, no digamos de las tradiciones, sino que lo que el Señor Jesús entregaba, traspasaba, enseñaba, era acerca del evangelio del reino. Bendito sea el Señor. No hay o no existe otra palabra en la boca del Señor que el evangelio del reino. Después vamos a ir, ¿no es cierto?, compartiendo un poquito acerca de esto. Miren lo que dice San Mateo en el capítulo 9, en el verso 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. Aquí es el capítulo 9, el verso 35 de San Mateo. Enseñando y predicando el evangelio del reino. San Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle, traspasarle? De que es este evangelio el que nosotros necesitamos que sea predicado, que sea expuesto, que sea, hermanos, señalado. Y necesitamos
Necesitamos obreros en la viña para que puedan administrar, para que puedan dar a conocer, para que puedan hablar, porque hay muchos que están hablando, hay muchos que están transmitiendo, pero solo transmiten, hermanos amados, las cosas de su corazón, las cosas que entienden. Pero nosotros necesitamos transmitir algo más de lo que nuestra mente carnal pueda entender, sino que nosotros necesitamos exponer, necesitamos transmitir la revelación del Evangelio del Reino. Aleluya. Marcos también, le estoy leyendo estas reseñas bíblicas para que usted vea que no es un tema cualquiera, es el tema de las Escrituras, el reino de Dios. Aquí tenemos al evangelista Marcos en el capítulo 1, en el verso 14 comienza diciendo: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Hay algo muy importante, muy interesante acá, que los evangelistas están registrando, ellos están testificando, ellos escribieron allí, dejaron registrado que de la boca del Señor no eran palabras lisonjeras las que salían, no eran palabras filosóficas, no eran, hermanos amados, tradiciones de hombres, sino que lo que él estaba traspasando, lo que él estaba enseñando, era el evangelio del reino. Santo es el Señor. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 4, en el verso 43. Ya habló Mateos, ya habló Marcos, ahora va a hablarnos Lucas. Y Lucas dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas capítulo 8, verso 1, registró el doctor Lucas y dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y por último, Hechos capítulo 8, verso 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, aquí ya no está hablando Mateo, ni Marcos, ni Lucas, aquí está hablando uno más de aquellos que fue alcanzado por la palabra, que es Felipe, que era un evangelista. Y dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Santo es el Señor. Y así podríamos, ¿no es cierto?, citar muchas citas más bíblicas y poder encontrar esta palabra, el evangelio del reino. Entonces, como les decía, estamos escuchando constantemente un evangelio diluido, un evangelio que está siendo transmitido, que está siendo predicado, anunciado, pero que en realidad no afecta, en realidad no cambia, porque el evangelio del reino es un evangelio confrontacional, que confronta al hombre con su realidad, que confronta al hombre con su persona diminuta ante la presencia de Dios.
Hoy día los hombres se señalan a sí mismos como gigantes, como máquinas, como perfectos, como hombres con un propósito. Pero la verdad es que aquí el único perfecto, el único santo, el único digno es el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor viene predicando y viene anunciando el Evangelio del Reino? Conocemos que la palabra Evangelio tiene que ver con buenas nuevas. Así es traducido, así lo conocemos nosotros. Evangelio igual a buenas nuevas. Pero Evangelio para Dios, para el Padre, es más que una buena nueva. Es más que una buena noticia. Para Dios el Evangelio es más que el bienestar del hombre. Para Dios el Evangelio no es una religión, no es una corporación más, no, hermanos amados, no es una institución más. Para Dios el Evangelio, esa buena nueva que nosotros conocemos como Evangelio, para Dios es una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos el origen del Evangelio está fundado en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Es por eso que Él viene anunciando el Evangelio del Reino, las buenas noticias de aquel que estaba con el Padre y que se nos fue manifestado. Ese es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, hermanos amados, no da a lugar a que nosotros nos podamos poner en el lugar de hombres y mujeres que sean reconocidos por otros. No, porque el Evangelio que Dios nos ha presentado, que Dios nos ha manifestado, da lugar solamente a una persona, a un solo ser santo, sublime y maravilloso, que es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Pablo está, ¿no es cierto?, anunciando acá en el último capítulo de Hechos, en el verso 28, y él está citando a la gente, él está reuniendo a las personas en el lugar, en la casa donde ha sido alquilada para que él viva durante sus últimos 2 años. Él quizás podría hablar de muchas cosas, quizás podría enseñarles acerca de muchas cosas, ya que Pablo es un hombre bien educado, es un hombre formado, es un hombre con mucha sabiduría, y quizás humanamente él podría enseñarles muchas cosas a ellos, pero la Escritura dice acá de que él los reunió en aquella posada, y a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. El reino de Dios, y lo hacía desde la mañana hasta la tarde. Y este reino de Dios tiene acá, ¿no es cierto?, una esencia, tiene aquí un origen, y lo que el apóstol quiere hacer y desea hacer en la vida de esas personas es persuadirles, porque continuamos leyendo y dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es el apóstol que está allí llevando a la gente no a una filosofía como muchas de las que existían en aquel entonces, sino que él los está llevando a un confrontamiento con el Evangelio, pero no un Evangelio común y corriente, sino que es el Evangelio del reino de Dios. Es el Evangelio que Dios ha manifestado, el Evangelio que Dios ha, hermano, comisionado en la persona santa de su amado Hijo. Por ejemplo, cuando leemos en el capítulo 1, en el verso 1 del libro de los Romanos, vamos a entender
¿De qué es lo que está hablando Pablo en el capítulo 28 del libro de Hechos? Dice así en su comienzo esta carta: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Se da cuenta, el Padre ha tomado a Pablo, lo ha comisionado para que él sea un ministro, para que él sea un hombre, para que él sea una voz, como le decía yo al comienzo. Necesitamos que la voz de Dios sea oída, necesitamos que la voz de Dios sea, aleluya, alzada. Y nosotros somos aquellas personas, nosotros somos el material o el instrumento que Dios necesita, que Dios quiere usar como instrumento para alzar su voz, porque Dios tiene algo que decirnos, Dios tiene algo que anunciarnos, y Dios no nos quiere anunciar otra cosa que no sea el evangelio del reino, el evangelio santo, el evangelio que estaba con Él en la eternidad, pero que se nos manifestó. Y Pablo fue apartado por Dios para ser una voz de Dios a través del evangelio. Dios apartó al apóstol, Dios aparta hombres, Dios aparta mujeres para anunciar, no cualquier cosa, para anunciar no lo que a nosotros se nos ocurra, no a lo que nosotros, queramos enseñar a otros, sino lo que Dios nos está revelando, lo que Dios nos está mostrando. Dios a su iglesia, Dios a su amada, Dios a sus hijos, no les revela otra cosa que el evangelio del reino. Y el evangelio del reino comienza y termina en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es la cabeza, hermanos amados, de este cuerpo que es la iglesia. Mire, le voy a leer nuevamente el verso 1 del capítulo 1 del libro de Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él nos está aclarando que el evangelio no le pertenece a Mateo, no le pertenece a Lucas, no le pertenece a Juan, no le pertenece a Pedro, no le pertenece a Santiago, sino que el evangelio le pertenece a Dios. Amén. Apartado para el evangelio de Dios. Mire lo que dice el verso 2 y 3, para que usted tenga un poco más de claridad. Dice el verso 2, que Él había prometido, el Padre había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hay algo importante que la iglesia tiene que anunciar. Hay algo importante que la iglesia tiene que proclamar, que la iglesia tiene que profesar, hermanos amados, y esto es el evangelio del reino. El evangelio del reino en la persona del Señor Jesucristo. A Cristo muerto, resucitado, glorificado, exaltado, sentado a la diestra del Padre, allí, hermanos amados, en su presencia. Entonces, el evangelio secular está empobrecido completamente. Usted puede estar una hora, y esa hora usted va a estar escuchando cómo esa
predicación o esa enseñanza está centrada, es cosa que usted lo vea, está centrada completamente en el hombre, en la humanidad, en que nos vaya bien, en que logremos nuestras metas, en que se cumplan nuestros sueños. Y no está mal, pero eso es, hermanos amados, a eso la Escritura le llama añadiduras. Añadiduras. El Señor Jesucristo lo dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No podemos nosotros anunciar las añadiduras sin tener, hermanos, la esencia, sin tener el núcleo que es el reino de Dios y su justicia. Qué terrible, hermanos amados, es escuchar a un hombre, escuchar a una mujer poniendo en tela de juicio la salvación de los hombres, que fue ganada, que fue, hermanos, comprada por el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. El Señor Jesús allí, hermanos, Él compró nuestra humanidad. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó y nos sacó de condenación a salvación. Pero qué triste es escuchar. Por eso le decía, uno se pone a ver y empieza a escuchar un montón de cosas que están centradas en el bienestar propio. Por ejemplo, habían 3 personas sentadas en un lugar allí y las 3 estaban enseñando y hablando acerca del diezmar. Y era tan grave, hermano, o tan fuerte ese deseo de ellos de recibir el diezmo, que ponían, hermano, en tela de juicio la salvación, diciendo que aquel que no diezmaba no era salvo. Qué terrible, hermanos amados, qué terrible es llegar a ese extremo con tal de conseguir dinero, con tal de conseguir un bienestar económico. ¿Quién dijo, hermanos amados, o dónde aparece acá en la Escritura que el no diezmar nos hace perder nuestra salvación? Son cosas, hermanos, que tienen otra explicación, que tienen otra definición. Dios nos invita a nosotros a ofrendar, nos invita a diezmar, pero eso tiene su retribución, tiene su pago y lo reciben los que lo hacen. Pero si usted no lo hace, usted lamentablemente no va a recibir esa retribución que trae el poner por obra esa palabra. Pero yo no podría jamás, nunca decirle a usted que si usted no diezma, que si usted no ofrenda, usted se va a ir al infierno. No, hermano, líbrenos el Señor. Pero eso es lo que se está escuchando a través de estas redes sociales. Bendito el Señor, enseñando acerca de cosas, hermanos, que se les llaman herejías. Herejías tales como de que Dios acepta, hermano, el amor, sea como sea y venga de donde venga, y sea entre hombres, sea entre mujeres, sea entre animales, con tal que sea amor, Dios lo acepta. Qué terrible, hermanos amados, cuando la misma Escritura dice acá de que Dios, miren lo que dice acá en el capítulo 24 del capítulo 1 del libro de Romanos, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y las cosas que no convienen son estas. Es una lista, hermanos amados, se la voy a leer. Por favor, tenga paciencia, escúchelo. Dice, la retribución debida a su extravío. A su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando, mire, escúchenlo bien, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y lo más terrible es el verso 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se entiende? Entonces, no podemos nosotros dar lugar a lo que Dios ha esquivado, a lo que Dios ha reprobado. El hombre decidió apartarse, el hombre decidió dar vuelta a sus espaldas a Dios y vivir de acuerdo a sus propios sentimientos, a sus propias emociones. Y por lo tanto eso trae su retribución. Santo es el Señor. Esa es la condición del ser humano. Entonces, dígame usted, ¿cómo el hombre, cómo nuestra humanidad, cómo nuestra tierra, nuestra nación, nuestros hermanos que están en diferentes lugares, no van a tener la necesidad de hablar el reino de Dios, que es lo único que va a terminar con todo esto, con toda esta, hermano, perversidad y entenebrecimiento del corazón del hombre? Lo único que puede sacar al hombre de esta condición no es un evangelio diluido, no es una palabra, hermanos, que me ponga a mí por delante, que me ponga a mí como un hombre que no necesito nada, como un hombre perfecto. No, necesitamos poner por delante a aquel que es el perfecto Señor y Maestro, a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Necesitamos poner por delante a aquel que es el puente entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Necesitamos, hermanos amados, hablar acerca del reino que le pertenece a Dios y que ha manifestado a la tierra, a los hombres, y ha escogido a hombres y mujeres para que anuncien, para que hablen, no en su propia cuenta, sino que hablen en el nombre de Dios acerca del evangelio de Dios. Y este evangelio de Dios es el Señor Jesucristo. Es hablar acerca de su Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador. Hablar acerca de su linaje, hablar acerca de su obra preciosa, portentosa, de su obra maravillosa. Díganme ustedes, hermanos amados, el Señor es como un cofre lleno, hermanos, lleno de riquezas, hermanos amados. Pero nosotros estamos conformándonos solamente con el cofre, solamente con lo de afuera, porque encontramos que el cofre es bonito, encontramos que las molduras son lindas, son hermosas, pero ese cofre no vale por lo que es en sí mismo, sino que ese cofre vale por lo que tiene, por lo que hay en él, por lo que, hermano, lo que tiene en su interior. Santo es el Señor. Entonces, el evangelio secular es el evangelio que muestra solamente, hermano, el cofre por fuera.
Así véalo usted, el evangelio secular es el que no se atreve a confrontar su vida, que no se atreve a confrontar el pecado. ¿Por qué? Porque si confronta el pecado, los hermanos se van, los hermanos se pierden, porque si confronta el pecado, ya entonces no hay ofrenda, ya no hay diezmo, ya no hay, hermanos amados, ayuda económica. Pero el evangelio que el Señor predicó, el evangelio que el Señor anunció, no es un evangelio diluido, es un evangelio poderoso, es un evangelio que le dice al hombre: tú estás mal en la condición en la que tú te encuentras, estás mal, tú necesitas tener un encuentro con el Dios vivo. Santo es el Señor. Entonces alguien diría por ahí: pero ¿cuánto es lo que pide el Señor? ¿Cuánto es lo que yo tengo que darle al Señor? Estoy hablando acerca de su vida, estoy hablando acerca de su ser. ¿Cuánto es lo que yo tengo que darle al Señor de mí? No es cuánto es lo que yo pueda dar. No, hermanos amados, en el evangelio del reino hay que darlo todo, hay que entregarlo todo. Es todo por amor, es todo por Él y para Él. Es todo para su gloria. Bendito el Señor. No es un poco de tiempo el que yo tengo que dedicar para el Señor. No son un par de minutos, no son un par de horas. No se trata de eso. El evangelio del reino es un evangelio, hermano, de 24 horas por día, de 7 días a la semana, de 30 y 31 días al mes, de 365 días al año. Ese es el evangelio del reino, porque el evangelio del reino es un evangelio de comunión, es un evangelio, hermanos, de armonía con Dios, es un evangelio, bendito el Señor, de integridad, es un evangelio de vida en compromiso, en comunión con Dios. Todos estamos sujetos a debilidades, a pasiones. Lo dice la Escritura, de que Elías era un hombre sujeto a pasiones tales como las que tenemos nosotros. Y de verdad que es así, porque somos seres humanos y estamos sujetos, hermanos, a fallar, a pecar, a ser faltos, a cometer errores. Pero eso no nos tiene que a nosotros desviar del camino. Eso no nos tiene que sacar de la comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, sino que debe ser todo lo contrario. Tiene que llamarnos eso a nosotros a tener una comunión más íntima, una relación más, hermano, personal con el Señor, de coinonía, de armonía, de amor con Él. Santo es el Señor. ¿Sabe qué? Cuando usted está enamorado de alguien, cuando usted, ¿no es cierto?, le gusta algo, usted lo único que quiere hablar es acerca de aquel amor que tiene, de aquello que le gusta hacer. Entonces, cuando usted escucha, hermanos, a gente hablar de un evangelio que está centrado en el hombre, en el humanismo, en el secularismo, entonces es porque esos hombres, esas mujeres, no están enamorados de Dios, no están teniendo una relación, hermanos, de comunión con Dios, porque cuando hay un hombre, una mujer que tiene una relación íntima con Dios, y no estoy hablando de una relación así como andar con una aureola en la cabeza, no. Estoy hablando acerca de vivir para Él. Entonces lo que usted quiere hacer es hablar de Él. Lo que usted quiere hacer es desaparecer, menguar para que Él aparezca, para que Él sea exaltado, para que Él sea bendecido, para que Él sea reconocido. Lamentablemente, hoy día se utiliza el evangelio, hermanos, como les decía, para pedir esto otro, para meter miedo, para hablar a la gente, hermanos, de cosas que ya están escritas acá en la palabra. La palabra dice que han de venir hambres, que han de venir temblores, terremotos. La palabra dice que han de venir guerras, rumores de guerra. La palabra dice que ha de venir, hermano, el anticristo, el hijo del maligno. Entonces, ¿por qué, hermano, asustarnos cuando un hombre o una mujer se levanta así como que va a hablar algo que nadie sabe? Pero lo hacen para ser visto, lo hacen, hermano, para dar lugar a sus emociones, a sus instintos carnales, hermano, para hablar acerca de algo que ya está escrito. Si en este mismo momento se pusiera a temblar o hubiera un terremoto, está anunciado por el Señor, por la palabra.
¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Es solamente confiar, es solamente esperar. Si vivimos para Él, vamos a seguir viviendo. Y si morimos para Él, vamos a morir. En nosotros, a diferencia de los que no conocen al Señor o no tienen una relación con el Señor, a diferencia de ellos, nuestras vidas le pertenecen al Señor. La muerte a nosotros nos va a tocar solamente para quitarnos esta vida corporal, carnal, humana que tenemos, pero nuestra vida anímica, nuestra vida del alma, nuestra vida espiritual le pertenece al Señor. Al instante así vamos a estar con Él, al instante vamos a estar en su presencia, al instante vamos a estar, hermano, en su reposo, en su eterno reposo, porque le pertenecemos a Él. Nosotros no somos de aquellos hermanos que caminan a tientas, a ciegas, teniendo incertidumbre de nuestro destino. No, porque sabemos que nuestro destino está en las manos del Señor. Hemos rendido nuestras vidas a Él. Le hemos entregado nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo como una ofrenda a Él. Bendito sea el Señor. Pero hoy día vemos a la gente, hermano, predicando, hablando, y lo único que saben predicar acerca de la pandemia, acerca del COVID-19, acerca, hermano, de las cosas que están ocurriendo, digamos, a nivel humanista. Pero eso no afecta. Nosotros no vivimos por eso. Nosotros vivimos por el Evangelio del Reino. Nosotros vivimos por Cristo. Hay tanto que hablar de Cristo. Hay tanto que hablar de Él. Hay tanto que dar a conocer acerca de nuestro Señor. Hermoso, maravilloso. Tan poco conocemos acerca de su relación con el Padre. Tan poco conocemos acerca de su obra, hermanos amados. De lo que Él hizo, de lo que Él enseñó, de lo que Él habló. Porque el evangelio que se predica hoy en día no habla de lo que Él hizo. Ni siquiera, como le decía hoy día, tristemente, escuché por 40 minutos una predicación y ni siquiera, hermano, se anunció o se pronunció ese nombre precioso, que es el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios se apiade, que Dios tenga, hermano, misericordia. Leíamos los pasajes en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, hermanos, el libro de los Hechos, cómo el Señor Jesús se dedicó a hablar en cada lugar donde Él andaba, en cada ciudad que Él visitaba. Él hablaba acerca del Evangelio del Reino, porque es el Evangelio del Reino lo que va a transformar, a cambiar, a darle una oportunidad verdadera al ser humano. Evangelio del Reino, Evangelio Cristo. El reino es el gobierno, es la autoridad de Dios a la cual nosotros tenemos que sujetarnos, a la cual nosotros tenemos que obedecer. Y no lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta, no, lo vamos a hacer a través del Evangelio, a través de Cristo. A través de Él nosotros podemos vivir en el reino. Por eso se llama la predicación el Evangelio del Reino, porque Él es el que nos traslada, Él es el que nos lleva, Él es el que nos toma de la mano y nos lleva, hermanos, cautivos hacia el reino, hacia el gobierno del Padre. Santo es su nombre. Necesitamos anunciar, necesitamos hablar acerca del Evangelio del Reino. Este Evangelio del Reino es el Evangelio que fue a la cruz, que fue, hermano, allí al Calvario y fue sacrificado y enmudeció y guardó silencio y aunque Él podía defenderse y aunque Él podía apuntar a los culpables, sin embargo no lo hizo. Porque Él no vino, hermano, como decía una de las escrituras que hemos leído, Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvarlo. Anunciando y predicando el Evangelio del Reino y su justicia. Mire lo que dice acá en el libro de Romanos.
Le quiero leer esta palabra porque es una palabra de verdad, hermano, gloriosa, maravillosa. Mire, dice el capítulo 9 del libro de Romanos, en el verso, lo voy a leer desde el verso 1 para que usted entienda la idea. Habla acerca, el título dice, la elección de Israel. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne. Él estaba hablando acerca de su parentela, los judíos. Que él quisiera hacerse anatema con tal de que aquellos judaizantes que tenían una palabra diferente se pudieran convertir al evangelio del reino. Y continúa diciendo el verso 4, dice que son mis parientes que son israelitas, de los cuales son de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todas esas cosas le pertenecen al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Pero ellos son los mismos que aparecen en el capítulo 1, que se hicieron necios en su propio razonamiento, cambiando la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las cosas creadas antes que al Creador. Entonces el Señor, Pablo dice por el Espíritu que todas estas cosas le pertenecen a ellos, el culto y las promesas. Y mire qué tremendo lo que dice el verso 5, dice, de quienes son, de los israelitas son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Mire lo que continúa aquí. Vino Cristo, el cual es Dios. Para aquellos que dicen que Cristo no es Dios, para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, esta palabra, guárdela usted allí, subráyela, atesórela, memorícela. Porque esta palabra, hermano, sirve para muchos que dicen que Jesús fue solamente un profeta, fue solamente un hombre sabio. Pero aquí dice la Escritura que Cristo vino, que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿cuántos hermanos? ¿Cuánta gente hoy día está divagando, está cavilando acerca de la deidad del Señor Jesucristo? ¿Cuántos usted conoce hoy en día que están negando, que están renegando en contra de la divinidad del Señor Jesucristo? Y eso se debe a que hay una iglesia que no está anunciando, que no está haciendo... hermanos, el organismo, que no está siendo el instrumento que Dios quiere que sea. Dios quiere que este mundo reconozca, conozca, sepa de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Evangelio del reino. El Evangelio, hermanos amados, es más que una buena noticia, es más que una predicación, es más que un culto, es más que una, hermano, es más que una institución, es más que una buena predicación. Sí, hermanos, el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es Dios, es Jesucristo, es el Señor que nos fue enviado y revelado. ¿Y sabe cómo le puedo yo, hermano, testificar esto? Mire las palabras que aparecen aquí en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 16. Ponga atención. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Recuerde, estamos hablando acerca de que Jesucristo es Dios, que el Evangelio es Dios. Amén.
El Evangelio es Dios mismo. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios, dice el libro de Colosenses. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es la esencia del credo del Evangelio? ¿No es acaso nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo? Él es la esencia, Él es el Evangelio mismo que debe ser predicado y anunciado. El que cree, el judío, el griego, el gentil, todo aquel que cree en el Evangelio, hermanos amados, aleluya, es salvo, porque no está creyendo en una institución, no está creyendo en una religión, no está creyendo en un hombre, en una mujer, está creyendo en Dios mismo. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio se manifiesta por la fe. Cristo, la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Me gusta, me encanta, hermano, este verso. Por eso que el apóstol Pablo es capaz de decir allí, mire, el escenario donde está Pablo, el público que tiene Pablo, al que él está predicándole esta palabra, es un público que está generalizado o que está amarrado, hermanos, a muchas filosofías de los griegos, de los persas, de los romanos, un público que cree en una multitud de dioses, en un público que cree en el hombre mismo, que ha dado culto al hombre, que lo ha levantado, que lo ha exaltado. Ese es el público que está escuchando este evangelio del reino. Pero el apóstol Pablo les dice esta palabra porque para ellos era vergonzoso, tanto para los romanos como para los griegos, para los filósofos de aquel entonces. Para ellos era vergonzoso, hermano, de que existieran personas que creyeran en un judío llamado Jesús de Nazaret. Para la gente que estaba allí era vergonzoso, era una vergüenza, porque ellos creían en Osiris, ellos creían, hermanos amados, en Júpiter, ellos creían en un montón de dioses y de diosas. Por ejemplo, los mismos efesios que creían en la diosa Diana o en la diosa Artemisa, en la diosa del amor pagano, del amor corrupto. Hermanos, esa gente, para ellos era vergonzoso de que los hombres, los cristianos, creyeran en un hombre judío llamado Jesús de Nazaret. Pero aquí tenemos a Pablo, un hombre que entiende, un hombre que conoce, un hombre que sabe, un hombre que está dando testimonio en el primer versículo del capítulo 1 cuando dice: Pablo, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, soy esclavo de Jesucristo. Lo primero que les dice: yo soy un esclavo, un siervo de Dios y un esclavo de Jesucristo. He sido llamado, he sido a ser apóstol, y he sido apartado por Dios para el evangelio. Entonces, en el verso 16, cuando él está diciendo: aunque a ustedes les parezca una vergüenza, aunque a ustedes les parezca que nosotros estamos equivocados, que estamos creyendo en alguien que no existe, que no es Dios, yo les quiero decir a ustedes, porque
no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio para mí no es una filosofía, no es un cuento de viejas, no es una simple religión. Para mí el Evangelio es Cristo. Dios me apartó con ese propósito. Dios me apartó y me ha hecho ese llamado de anunciar a todos los hombres a Jesucristo y a este muerto, resucitado y glorificado. Santo es su nombre. No me avergüenzo de que lo hayan crucificado. No, porque Él se crucificó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo y lo hizo por ustedes, los que están escuchándome acá. Ustedes, le dice a ellos, ustedes han recibido el amor más grande que Dios ha entregado jamás, que es a su propio Hijo. Y su Hijo es el Evangelio. Su Hijo, no me avergüenzo de Él, porque Él es poder de Dios. Él es poder para salvación a todo aquel que cree. Bendito el Señor. Por eso dice más tarde el apóstol Pablo, porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. También dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha manifestado. Con Él estaba en la eternidad, pero Él se hizo carne, nos visitó y se anunció a sí mismo como el Evangelio del reino, como el Evangelio que lleva la paz a los hombres con Dios, como el Evangelio que en su cuerpo reconcilia a los hombres con Dios, como el Evangelio que lleva en su cuerpo la vida increada, aleluya, que habitaba en la eternidad, pero que ha sido dada a los hombres. San Juan capítulo 1, verso 1 dice, porque en el principio era el Verbo, en el principio era Cristo, era la palabra, y esa palabra era Dios, y esa palabra estaba con Dios, mas esa palabra se nos manifestó. San Juan capítulo 1, verso 14 dice, mas esa palabra, mas ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros le vimos y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Santo es el Señor. Hay tanto, hermano amado, que hablar acerca del Señor Jesucristo, de su gloria, de su amor, de su santidad. ¿Se había dado cuenta usted antes que Cristo es el Evangelio de Dios? Si no lo había entendido así, dele gracias a Dios, porque hoy día lo puede entender de esa manera. Por eso que el apóstol Pablo dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es salvación, es poder, es salvación, es vida eterna, es justicia. ¿Qué cualidades son esas? ¿Acaso no son las cualidades de Jesús? ¿Acaso no son las cualidades del Hijo de Dios? ¿Cómo entonces nos vamos a avergonzar del Evangelio? El Evangelio no es esto, hermano, darte vergüenza porque lleva una Biblia bajo el brazo, no. Tiene que darte vergüenza el no vivir conforme, aleluya, al andar del Señor Jesucristo. Eso nos tiene que avergonzar, el no vivir acorde a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Eso nos tiene que avergonzar, el no dar testimonio de su nombre santo, bello y poderoso. Eso tiene que darnos vergüenza. Yo podría hablarle a usted en este momento acerca de los vasos. Hablarle cómo se hacen los vasos, cómo los fabrican, con qué propósito los hacen. Y puedo estar una hora hablándole acerca del trabajo que hacen los hombres con el vidrio. Pero ¿de quién edifica? De nada, hermanos amados. Se va a llenar su mente, su corazón, su mente de conocimiento humano, carnal, terrenal. Pero si yo le hablo a usted acerca del vaso que Dios preparó, del vaso que Dios eternamente preparó para entregarnos a nosotros, el cual venía con un hermano ungüento en su interior,
que es el poder de Dios, que es el poder de su Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no va a descender lo que está dentro de mí. Entonces no va a venir, no va a visitarles el poder del Espíritu Santo. Ustedes escucharon que yo me voy y se pusieron tristes, le dijo a sus discípulos, pero no se entristezcan porque yo me voy, sino que alégrense, alégrense, porque yo me voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Bendito el Señor, bendito es su nombre. Cristo vive, Cristo vive, Cristo reina, Cristo es Dios, Cristo es el Señor. Por eso le termino diciendo, mi hermano querido, mi hermana amada, no se conforme solamente con el cofre. No se conforme solamente con mirarlo por fuera. No, ese cofre tiene un candado, hermanos amados. Tiene un candado. Y para abrir ese candado, ¿sabe lo que hace falta? Es enamorarse de Dios. Es enamorarse de Él. Es enamorarse de su palabra. Es querer conocerlo. Es querer entender su propósito. Es querer entender su amor sublime, maravilloso. Pero si usted va a poner sus oídos para escuchar cualquier tontera, cualquier cosa que le estén hablando, que le estén predicando, enseñando, como que fuera una verdad de Dios, entonces jamás usted va a poder abrir ese cofre. Ese cofre se abre por fe. Ese cofre se abre con dedicación. Ese cofre se abre, hermano. Y no que usted lo merezca, que yo lo merezca, no. Se abre solamente así, mire, golpeando. Hay que golpear, porque el que golpea se le abre la puerta. El que busca, halla, encuentra. Si usted no dedica un tiempo a leer este tesoro maravilloso, esta palabra santa que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, entonces cualquiera va a venir y va a engañarle y va a cambiar su ubicación. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted no puede estar en el lado de los muertos y en el lado de los vivos. No. Ubíquese. Ubíquese, se lo pido. Se lo pido por la gracia del Señor. Ubíquese en el mundo de los vivos. Usted está en el mundo de los vivos, no con gracia y con la muerte, con las cosas de la muerte. Todo lo que el hombre quiere para su bienestar perece, pasa. Y mire, siempre que el hombre quiere algo, al final, en vez de unirse, se desune, se ataca, se divide, se resta, se hace daño el uno al otro. Porque eso es perecedero, eso pasa, eso muere. Pero lo de Dios permanece para siempre. Aleluya. Váyase con este pasaje en su corazón, mire. Es lo último que le leo. Santo es el Señor. Dice así. Porque lo que era imposible para la ley, para la carne, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Ya hemos hablado harto acerca de su Hijo, ¿no es cierto? Usted ya sabe quién es su Hijo. Dios habiendo enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, el Señor condenó al pecado en la carne. Allí, en la carne de Él. Cuando fue crucificado, el Señor condenó al pecado allí. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, en usted, en mí. Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Es el llamado del Señor. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Usted no tiene la vida comprada. Usted no sabe si mañana va a amanecer vivo. Usted no sabe si va a durar hasta fin de mes. Usted no sabe cuántas horas más va a estar respirando. Por eso que nosotros no podemos darle lugar a la carne. No, hermanos amados. Les decía al principio, sí nos vamos a equivocar, pero démonos cuenta de esas equivocaciones, de esos errores. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Recuerde, el mundo de los muertos, el mundo de los vivos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ojo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Oremos al Señor. Padre querido y muy amado, le damos gracias en esta hora, Señor. Le damos gracias. Gracias, Padre querido, gracias, Señor, por hablarnos, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra de que el único que aquí no puede ser burlado eres tú. De ninguna manera, Señor. Tú nos llamas a no engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar. Y si sembramos para nuestra carne, lamentablemente vamos a cosechar el mal, que nos vaya mal, la muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu sembraremos vida, sembraremos el bien, sembraremos un buen futuro, sembraremos, Señor, un bienestar contigo. Padre eterno, oro en este momento por cada uno de los hijos, de las hijas, de los que están, de los que han estado. Señor, te ruego les fortalezcas, les animes, Señor. Aleluya. Que tú seas en este momento, Señor, la inspiración que cautive todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que se cumpla en nosotros que el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Que si vivimos para ti vivimos y que si morimos para ti morimos. Señor, enamóranos de ti. Espíritu Santo bendito, enamóranos de ti, para la gloria de tu santo y hermoso nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 mis hermanos amados y queridos. Les bendecimos en el Señor, esperamos sus edificaciones, sus comentarios de vida, de amor, sus peticiones de oración. Y lo más importante, que ustedes puedan compartir esta palabra con otras personas. Y recibamos del Señor la gracia, su paz y su amor. Amén. Ojo, por favor, no escuche cualquier cosa, no mire cualquier cosa, porque todo lo que brilla, como es el dicho, no es oro. Necesitamos descubrir aquel que es la esencia de este libro. Necesitamos conocer aquel que fue la inspiración de este libro. El apóstol Pablo les hablaba a los hombres y les decía acerca del reino, persuadiéndolos acerca de Jesucristo a través de la ley y los profetas. Amén. Les queremos mucho. Un abrazo. Esperamos luego estar juntos
amarnos, bendecirnos en el Señor. Amén. Un abrazo, mamita, un abrazo, mi hermano Richard, un abrazo, mi hermana Rosita, que hace días que no la veía. Que el Señor la llene de su gracia, de su bondad, de su espíritu. Un abrazo a mi hermano Carlito, un abrazo a mi hermana Carola, un abrazo al pastor Jorge, a la pastora Zuli que estaban ahí, un abrazo a la Barbarita, y así a cada uno de los que se ha podido conectar y los que verán este video. Amén. Sean muy bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracia y paz del Señor.